¿quieres algo para desayunar? Sí, por favor, lo que sea. Ay, qué bueno, porque te preparé algo. ¿Y esto? Y si quieres más, se lo puedes pedir a la zorra con la que pasaste la noche. Buen provecho. Betty, ¿te vas a comer tu bacon o le vas a hacer el feo? Go ahead, Mico. Gracias. Betty, ¿ya te acabaste tu café? ¿Quieres más? Sí, está bien. No, no está bien. Está muy mal. ¿Qué? Ese hombre se va a casar, Beatriz Aurora. ¿Y aún así te vas a un bar con él? Ha sido más desesperada. Miss Julie, su hija anda ganosa. ¿Qué le ofreciste? ¿Qué? ¿Piensas ser su amante? Porque él no va a dejar a su prometida por ti. Buscona. ¿Qué va a decir tu papá cuando se entere? Hija, ¿te sientes bien? ¿Sí? ¿Qué? Que si quieres más cafecito, mi amor. Ah, sí, por favor. Betty, ¿pasó algo entre tú y Armando ayer o qué? Ya me voy. Bye, ma. Pero no has acabado de desayunar, hija. Y mira, hice gelatina. Ay, qué lástima, yo me la como. Gracias, Miss Julie. Qué raro. Welcome, ladies. Bienvenidas. Bienvenidas. Están en su casa. Pásenle. Bienvenidas al trabajo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahorita las alcanzo. A ver esa cara. ¿Estás bien? Sí, es un rasguñito. Es más, ni me acordaba. ¿Y tú cómo dormiste? Dormí bien. Y he estado pensando que podemos hacer algo en la noche saliendo del gym. Yo también. ¿Sí? Sí, pero es una sorpresa. Ah. Así que ni me digas que te diga porque no te voy a decir nada, ¿eh? Así que, see you later in the night. See you later. Alligator. Voy con Pirri. Betty, yo estoy enamorado de usted. Hello, anybody home? Bro, llevo 5 minutos hablándote. ¿Pero por qué esa cara? Venga, ¿qué fue lo que pasó anoche entre Betty y tú? Dime, ¿lo hiciste? Lo hiciste. Dime que puedo estar orgulloso de ti. Come on, bro. Tell me, come on. No. Y creo que te tienes que ir olvidando de tu plan. ¿Qué? Sí. No puedo, Ricardo. No puedo hacerle algo así a Betty. No puedo tratarla así, no puedo jugar con ella. Algo tan bajo, ¿no? Ay, bro, pero por favor. Betty. Hola, señor Ricardo. Señor Buen día. Armando. Ay, cucarachita, la vida sin ti no es vida. Déjame regresar al departamento, porfa. ¿Y por qué quieres regresar? ¿Quieres seguir jugando a las casitas con tu novia? Para mí lo nuestro no es un juego. Quiero regresar porque te quiero. Porque te extraño. Pues lo siento mucho. Tenemos que dar el siguiente paso, cucarachito. O te divorcias de tu mujer o la tiendita está cerrada. Madurez emocional. Pues a la mala, pero de que regreso. Claro que sí. Eso me faltaba. ¿Y esto qué? Ahí sí está otra. Ya me cambió la cerradura. ¡Hijo! ¡Maldito sea! Bueno, me acabo de acordar que tengo un conference call y, bueno, me imagino que ustedes tienen muchas cosas que hacer. Así que nos vemos. Con permiso. Sí, pase. Hey, ¿qué te pasa?
si hubieras visto un fantasma. Armando, dime qué pasó anoche entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Está muy rara. ¿Por qué está así? Solamente le dije que sentía cosas por ella, pero no pasó nada. Yes, that's my man, that's my man. Ven. No. ¿You're gonna let me hang in? No está bien. Ok. Ahora, pídale los buenos días como ella se merece. La llama del amor hay que mantenerla, bro. Y mira, por algo tienen esa oficina que está tan escondida. De ahora en adelante va a ser la cueva del amor. No sé qué me molesta más. ¿Que me mientan o que me vean la cara de idiota? Es que trabajando con Beatriz toda la noche. Y luego llegó todo borracho, oliendo alcohol, Patricia. Esa mujer es su tapadera, ya te lo he dicho. Por eso la contrató. Yo la verdad es que no creo que esa cosa sea tan inteligente como todos dicen. Ni le voy a preguntar a ella, porque seguramente me va a dar la versión de Armando. Obvio, Marci. Pues es que es su perrito fiel. Y yo la verdad ni siquiera creo que la lleve a las citas, porque imagínate, con lo fea que es, le debe de espantar a todas las mujeres. Ay, March, pobre de ti. A ver, voy a ser muy honesta. Es que luego la gente como que no es honesta y dice que no pasa nada cuando en realidad sí pasa. Y yo creo que sí está pasando, Marcela. Así que yo te voy a decir la verdad porque soy tu mejor amiga. ¿Ok? ¿Estás lista? Armand regresó a las andadas, estoy segura. Sí, Marcela. Y tendríamos que pensar con quién puede andar. No lo sé, Patricia. Esta noche tenemos un cóctel al cual no pienso ir, porque hoy lo odio. No quiero ver a Armando ni en fotos, ni en redes sociales. ¡Lo odio! No. Eso sí que no. Tienes que ir al cóctel. No lo puedes dejar solo. Ya sabes cómo son las mujeres solteras. Son tremendas. Y van a estar ahí tratando de casarlo. Ahora, que si de plano no quieres ir, pues yo puedo ir. O sea, yo podría sacrificarme por ti si tú quieres. ¿Me prestas un vestido para el evento? Excuse me, Miss Marcela. La abogada Karen Curvis ya está aquí. Dile que pase, Mariana. Gracias. ¿Una abogada? ¿Para qué, March? De reproducción de esas como famosas. Sí, no se preocupe, Betty. Yo pues solamente quería ver cómo amaneció. Bien, ¿Sí? Normal, Qué acostada. bueno. ¿Usted? ¿También? Sí. Qué bueno. Mire, Betty, no sé cómo decirlo, pero... No se preocupe, yo sí sé cómo decirlo. Usted estaba ebrio y estresado y a veces eso es lo que hace el estrés y el alcohol. Yo sé que lo que dijo no lo quería decir realmente y lo que sintió no lo quería sentir realmente. Entonces, no se preocupe. No diga eso, Betty. Lo de anoche no fue ni por el estrés ni por el alcohol. Fue algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.